No es recomendable hacer mucha geometría en Google SketchUp porque un objeto muy grande requiere de muchos recursos para ser procesado por otro programa. Además que es muy lento el proceso cuando no se está ocupando un computador profesional para este tipo de trabajo. Entonces, al trabajar con Google SketchUp es muy recomendable, es mucho mejor realizar una geometría simple y para una sola escena. Y en el caso de los videojuegos, al realizar geometría de ciudades, es recomendable tratar de eliminar toda la geometría que no vaya a ser visible en el escenario. Por ejemplo, cuando se creó esta base de vereda, debajo de las casas, esta base se unió con la geometría de la casa, entonces se crearon muchas aristas que no son visibles a simple vista, pero si yo activo la vista de malla, van a ver que hay mucha geometría, muchas aristas en esta zona. Y esto hace que el computador utilice muchos recursos para poder procesarla. En mi caso yo no voy a poder abrir esta geometría con otro programa, porque se me va a demorar mucho en cargar. Por lo tanto voy a hacer otra geometría para poder explicar el funcionamiento de la herramienta. Como ven, aquí nos indica que tenemos 26.610 caras con 9 materiales. Se exportó el doble de lo que tenemos, que son 53.120 caras. Y esto hace que el computador explote. Entonces yo voy a guardar este proyecto. Les voy a enseñar para qué sirve cada herramienta que tenemos en el Google SketchUp y cómo crear una geometría simple, ya sea para videojuego o renderización, lo que sea. Vamos a aprender cómo utilizar el programa por completo. Lo que primero tenemos para trabajar aquí en Google SketchUp es la creación de la geometría simple. Esta geometría que creamos solamente tiene 4 vértices y 4 aristas. Estas son las aristas y esta es los vértices ya. Y lo que vemos acá son los ejes. El eje azul es el eje Z, el eje rojo es el eje X y el eje verde es el eje Y o el eje Y. Entonces cuando nosotros situamos el lápiz sobre la geometría, aparece un puntito verde que indica que estamos situados en la línea, lo va a crear en el eje Y. En este caso, si situamos el lápiz acá, lo crea la línea en el eje X. O por ejemplo, si queremos subir, aparece la línea de color azul que indica que estamos haciendo la línea hacia el eje Z. ¿Ya? Esta es la herramienta de extrusión, que significa estiramiento. Esto es lo que hace. Podemos tirar cuantas veces queramos la geometría con esta herramienta. Este personaje nos indica la altura relativa que va a tener nuestro modelo en una escala cercana a la realidad en cualquier programa que nosotros estemos utilizando, ya sea en el 3ds Max, en el Maya, en el Blender, en el Milkshake, en cualquier programa. Para hacer el techo, aquí nosotros vemos que automáticamente el programa nos marca la parte central de la arista del objeto. Para levantarlo usamos la herramienta mover. Entonces nosotros lo podemos levantar y nos hace el techo. Y ya tenemos una geometría de una casa. Ahora
quiero darle más detalle a la casa. Simplemente arrastramos y el programa automáticamente nos une las líneas que vayamos trazando sobre el objeto. Bien, como vemos me quedo muy abajo de las líneas, entonces yo las tengo que levantar. Con el Shift mantenido yo selecciono las líneas para que se puedan seleccionar todas en conjunto y poder editarlas al mismo tiempo. La herramienta mover, entonces el punto central y movemos hacia arriba. Y ahí ya tenemos, queda mucho mejor. Entonces la herramienta de extrusión, estiramos y ya tenemos un techo. Ok, ahora para hacer la puerta lo hacemos con la herramienta rectángulo. Ok, pero para que quede mucho mejor vamos a ocupar como medida este objeto. Entonces ahora podemos hacer una puerta con las medidas exactas que necesitamos, ya sea para el videojuego o la renderización real o cualquier proyecto que nosotros entonces extruimos hacia adentro y ya tenemos la puerta. Ok, ahora si yo quiero hacerle más detalles, simplemente creamos otro rectángulo y con la herramienta seleccionar lo copiamos con el control más C y lo pegamos con el control más V. Y ahora para que quede en la misma altura, nosotros lo juntamos, lo dejamos un ratito y lo separamos. El programa automáticamente nos crea una guía para que quede en la misma altura. Y ya tenemos una puerta con detalles. Ahora para hacer la ventana es lo mismo que la puerta. Listo. Ahora para hacer la vereda con la herramienta rectángulo creamos la geometría por debajo de la casa. Y extruimos hacia abajo. Con la herramienta arco nosotros trazamos la línea diagonal y movemos un poco para que nos cree la curva. Luego con la herramienta de extrusión movemos hacia abajo y elimina automáticamente la sombra de la esquina y nos crea la curva. Y lo mismo con la otra esquina, la herramienta arco, situamos el puntero para que nos cree la guía y lo haga hacia la misma altura. Movemos y listo. Tenemos las dos esquinas iguales. Y removemos con la herramienta de extrusión hacia abajo. ¿Ya? Esta herramienta nos permite medir la altura o el ancho de cualquier objeto para saber la aproximación de escala real que podamos tener. Por ejemplo, este objeto nos dice que mide 1 metro con 67 centímetros. Y esta casa o este objeto nos dice
nos dice que mide 2 metros con 56 centímetros de altura y el ancho 2 metros con 72 centímetros de ancho. ¿Ya? Es muy útil esta herramienta porque así nos permite realizar otras geometrías con medidas cercanas a la realidad. Podremos ver la altura de los videojuegos o de las renderizaciones reales. Para crear la niebla, nos situamos sobre la solapa ventana y buscamos la opción que dice niebla. Entonces nos abre esta ventana y aquí nosotros etiquetamos mostrar niebla y automáticamente el programa empieza a renderizar lo que es la niebla. Para cambiar el color, quitamos esta palomita y ajustamos el color. Yo suelo ocupar esta opción porque así puedo obtener el color más rápido que con las otras opciones. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que mover. Muchas veces no obtenemos el color exacto y tenemos muy pocas medidas del color. Es una herramienta rápida. En cambio, con esta otra nosotros podemos movernos libremente en cualquier coordenada del mapa de colores y obtener un color más específico. ¿Ya? Para poder usar esta geometría en otros programas, nosotros nos vamos a ver, espérenme, me faltó mostrar muchas más herramientas, como por ejemplo la gomita. La gomita nos sirve ya sea para eliminar las aristas o los vértices o las caras, y para eso vamos a ver acá. Mira, con la herramienta goma, si vamos a eliminar un vértice o una arista, arrastramos y automáticamente nos quita toda la geometría de ese lado donde arrastramos la gomita. Muchas veces cuando estemos eliminando nos van a quedar estas líneas y a veces nos quedan algunas líneas muy pequeñas. Hay que tratar de eliminar todo lo que no vamos a usar para que el computador no le cueste procesar la geometría y quede todo el producto más liviano. Con los botones Control más Z nosotros retrocedemos en la línea de tiempo de edición que hayamos hecho en el programa. Esto nos permite recuperar todo lo que, si nosotros cometemos algún error, no sé, por ejemplo, me pité la puerta, ¿ya? Y dije, oh, concha tu madre, la cagué, entonces lo voy a recuperar. Control más Z y listo, se recuperó. Esta herramienta yo no la he ocupado, ninguna de estos tipos de herramientas. Bueno, esta es la perspectiva de la cámara. Es muy útil para poder calcular bien lo que son las alturas o tener alguna proyección de lo que estemos haciendo. Esta herramienta nos permite pasearnos sobre el escenario. Con el shift mantenido y el botón central del mouse podemos movernos de forma como en un plano, y con el botón central rotamos. Esta herramienta nos permite crear mensajes sobre la geometría para poder especificar algunos parámetros, algunas reglas para los otros miembros del proyecto. Por ejemplo, aquí yo les puedo decir que la puerta debe tener una textura de madera.
y listo. Esto facilita mucho la comprensión del proyecto que queramos realizar en conjunto con otros miembros que deseen cooperar para el proyecto determinado. Esta herramienta nos permite dibujar sobre la geometría. Con esto podemos hacer muchas cosas divertidas. Podemos crear muchas cosas con este programa. Google Sketch se caracteriza por ser un programa de edición rápida, en el sentido de que nos permite hacer proyectos muy fácilmente. Por eso se está ocupando mucho. Ahora ya, para exportar cualquiera de estas dos geometrías, simplemente seleccionamos una, la que nosotros queramos exportar para otro programa, y le ponemos en edición exportar modelo 3D. Y aquí nos aparece esta solapa de opciones, en el cual nosotros no es recomendable no marcar ninguna de estas opciones, porque con el SketchUp aún no lo han mejorado. Por ejemplo, si le damos a exportar aristas, el programa nos va a exportar la geometría con la arista que viene por defecto, más otra arista de la misma geometría, y esto nos provoca que la geometría esté duplicada. Por lo tanto, hace que el computador tenga más procesamiento y no es bueno para la renderización del objeto. Y si le ponemos exportar caras con dos lados, en realidad nos va a exportar el objeto con las caras pegadas. O sea que van a haber dos objetos en la misma ubicación con la geometría duplicada. Y esto también perjudica al proyecto en el rendimiento. Y también hace que tengamos doble trabajo de tener que eliminar la geometría duplicada, y es muy difícil, porque al estar en la misma ubicación de los ejes es difícil seleccionarla. Si le ponemos exportar con textura, el objeto va a tener las coordenadas del mapeado V, o sea de las texturas las va a tener corridas, o sea no es eficiente, no es recomendable seleccionar estas opciones. Así que lo vamos a poner solamente con esta pura opción, que es cambiar coordenadas Y y Z en las unidades del modelo. Y aquí el programa nos dice que nuestro proyecto tiene 680 caras con 9 materiales y se exportó con 330 caras y 9 materiales. ¿Ya? Ahora nosotros nos vamos a Blender o el programa que ustedes tengan o sepan ocupar mejor. Yo en mi caso uso Blender porque lo conozco mucho ya, tengo mucha práctica con este programa. Entonces quitamos las cosas innecesarias y le damos a importar objeto 3D o waveform, objeto de onda. Y aquí tenemos, bueno, me aparecieron estas dos geometrías porque yo no le di a la opción de exportar objeto seleccionado. Por defecto me exportó las dos geometrías juntas, pero no importa. Ya las podemos seleccionar, jugar con ello. Podemos hacer una renderización. La podemos editar. Y aquí vemos, por ejemplo, todas las vértices y las aristas que nos creó el programa. Como ven, Google SketchUp es un programa que hace los procesos de forma automática. A veces cuando ya tenemos mucha geometría en un proyecto de Google SketchUp,
no ocurre que no exporta la geometría con las normales invertidas. ¿Qué son las normales? Las normales son, por ejemplo, a ver, es la proyección superficial de la cara de la geometría. Esto quiere decir que esta es la normal. Por ejemplo, en esta cara, la proyección de esta cara está hacia adentro. Y esto hace que el programa lo interprete como una cara transparente, porque el mapeado de textura o el mapeado de bits de esta cara solo se puede leer desde adentro hacia afuera. Ahora si yo invierto esa cara, invierto la normal, ahora el programa lo interpreta al revés. ¿Ya? Esto es importante porque cuando hagamos una renderización, si nosotros tenemos la normal invertida, el programa lo va a renderizar tal cual como se ve. Esto va a ser transparente y toda la demás geometría va a tener textura. Y lo podemos comprobar con el renderizado. Por ejemplo, no sé por qué no me muestra la transparencia de esta cara, pero por ejemplo en otros programas como en el 3ds Max debería de tener este problema de la transparencia de la cara. Entonces cuando le salga esta cara con la normal invertida, simplemente seleccionamos y con el tabulador en el Blender y la tecla C nos permite ir a la herramienta de selección, que es ese circulito, o con el botón del medio nosotros deseleccionamos, ¿ya? Con el clic izquierdo seleccionamos, con la tecla W le damos a flip normal, invertir normales, y listo, tenemos la normal correcta, corregida. Ahora les quiero mostrar el problema que tuve yo con el proyecto que estaba haciendo del remake del videojuego Silent Hill. Este es el mapa que yo realicé en Google SketchUp y como pueden ver tengo las normales invertidas. Entonces lo que hago yo para corregir esto, lo selecciono entero, toda esa geometría, y le doy a invertir normales, y ahora el programa me corrigió la mayoría de las normales que estaban invertidas y el resto lo tengo que hacer de forma manual, lo que sería el tejado y parte del muro, y listo, tenemos la geometría corregida. Y lo mismo tengo que hacer con todo lo que me queda. Por ejemplo, aquí tengo un problema de normales, entonces lo selecciono listo, y ya está corregido. Siempre hay que revisar navegar por todo el objeto para corroborar que todas las normales estén correctas. A veces puede ocurrir que una normal se puede interpretar como un objeto sin caras, lo que puede significar que la luz simulada, la luz virtual del objeto, atraviese la normal
y crea un problema de iluminación en todo el proyecto. O por ejemplo que alguna textura no se renderice correctamente. Bueno, aquí podemos ver que tengo algunos vértices adicionales, los cuales no me sirven en esta geometría, por ende los tengo que eliminar. Y voy a tener que crear esta geometría nuevamente. Aquí vemos que la geometría, el objeto no posee una cara, no tiene una cara aquí en esta parte, la tengo que crear de forma manual. Es una geometría aparte del que ya está creado aquí, entonces esto lo tengo que unir. Con el shift mantenido lo selecciono ambas geometrías y doy a control más J y ahí automáticamente me juntó la geometría. Ahora son solamente una geometría. Con el Alt más M uno de los vértices.
ahora yo puedo seleccionar el objeto y ahí tenemos el objeto corregido. Listo, tenemos todas las normales corregidas, pero nunca está de más volver a revisar de forma detallada para poder corroborar que realmente las normales estén correctas. ¿Ya? Y esto sería. Si les gustó el video y si han aprendido algo, denme un like y recuerden suscribirse, ¿ya? Nos vemos en un próximo tutorial.